Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado, con el doctor Maximiliano Donoso, ex ministro de Gobierno, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Doctor, buenos días, gracias por estar en Ecuador en directo. ¿Cómo está Jaime, Gustavo? Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Me siento y estoy un poquito complicado de los bronquios y si es que interrumpo por tos sabrán comprender ustedes y quienes nos miran y nos escuchan. Pero es muy grato para mí compartir con ustedes, estimados amigos. Igualmente para nosotros, doctor. Empecemos con la introducción que usted nos tenía preparada, doctor. Cómo no, con todo gusto. Voy con ella. Me parece importante retrotraerme a los hechos que han sucedido hace algún tiempo. Y me refiero al acuerdo político en la Asamblea de las tres mayores fuerzas que a mi juicio es absolutamente positivo. La RC5, el Partido Social Cristiano y ADN. Y la exclusión de pequeños grupos políticos nacidos de la propia violencia política, de la tragedia y el oportunismo, que ahora pretenden, basados en el odio patológico, calificar de pactos de impunidad. Solamente lloran por la herida. La Asamblea Nacional es el escenario natural para el debate político y los acuerdos son los mecanismos que viabilizan las soluciones de los problemas nacionales. Negarlos o satanizarlos ha sido una práctica de los oscuros personajes que han manejado la escena política en los últimos años mediante el chantaje, la entrega de hospitales, las prebendas, negociados, cuya investigación y sanciones nos está debiendo la Fiscalía General del Estado. El día de ayer, con más de 116 votos, la Asamblea resolvió remitir a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado los documentos para que inicie investigaciones sobre las denuncias de corrupción y posible peculado del expresidente Lasso. Si bien el 16 de mayo Lasso recurrió a la figura constitucional de la muerte cruzada, es evidente que habiendo transcurrido 6 meses, fue única y exclusivamente para evitar su censura o destitución. Un presidente que deja al Ecuador en niveles de violencia, 7.600 asesinatos a nivel de noviembre, delincuencia organizada sin precedentes, con una crisis fiscal profunda, 186 millones en la caja fiscal, según lo expuso el ministro de Finanzas, una cascada de denuncias que al menos desvinculan y que ninguna ha sido investigada, Pandora Papers, León de Troya, caso Encuentro, caso Danubio, caso Gran Padrino. No puede Lasso irse a su casa a más del 86% de rechazo nacional, orondo sin recibir al menos, y por lo pronto, una sanción moral a su desgastante y desastroso gobierno. Con una deuda externa que bordea los 74.000 millones, con una profunda crisis energética y petrolera, de electricidad, debe rendir cuentas al país. Más aún cuando hoy un medio de comunicación publica que Lasso ha incrementado su patrimonio en 21 millones de dólares en 2 años. Se vuelve absolutamente imperativo que la Contraloría actúe de urgencia, que el nuevo Contralor se inaugure demostrando entereza, objetividad e independencia. Yo desde hace tiempo, si a ustedes les consta, vengo insistiendo en que se tiene que hacer una auditoría forense de la deuda desde el año 2017 hasta el 2023. Y por supuesto, debe pedirse cuentas al ministro de Finanzas y al gerente del Banco Central. Una auditoría forense del sector eléctrico y petrolero. Hay que convocar al ministro de Energía para que explique el desastre de la caída de la producción petrolera, la desinversión en el sector eléctrico que nos ha sumido en la oscuridad. Es necesario fiscalizar la gestión del gobierno de Lasso en esos campos y sancionar a los responsables de la oscuridad en los que nos ha sumido al Ecuador, que o hay intención verdadera de manejar impunidad. El nuevo gobierno de Daniel Noboa, la visible ruptura de relaciones entre el presidente y su vicepresidenta, desde mi particular punto de vista, obedece a que el señor Noboa no puso mucha atención a quien designó o aceptó sugerencia de designación para que sea su compañera de fórmula, porque evidentemente el triunfo no estaba en el radar. Desde la campaña, la señora Abad, ultraderechista, libertaria y con conceptos disparatados, ya lo anunciaba.
A eso sumemos la dificultad en el compromiso de componer un gabinete. No me parecen simples coincidencias. Esto que acabo de mencionar es una especulación pura y simple de mi parte. La designación de la vicepresidenta como embajadora de la paz en el conflicto entre Israel y Palestina me parece un total desatino. Esa tarea requiere algo más que el entusiasmo de una coach y la necesidad de sacarle de en medio. La política internacional del Ecuador se ha caracterizado por su coherencia, respeto y práctica de las relaciones multilaterales, rechazo de la violencia y solución pacífica de los conflictos. Y para ello, Ecuador ha tenido y tiene diplomáticos altamente formados de fuste, cuyas intervenciones en el pasado fueron valoradas en conflictos entre naciones y bajo el auspicio de las Naciones Unidas. El voluntarismo y la improvisación es mala consejera y pasa factura. Finalmente, el acuerdo político en la asamblea de las tres mayores fuerzas y la exclusión de estos grupos, que vuelvo y repito, fueron minoritarios, ha logrado que la asamblea pueda avanzar, estructurar sus dignidades y empezar a darle una salida al trabajo de la legislación y de la fiscalización. Mis estimados amigos, hay gente que en las redes le acusa a la asamblea que debe dejarse de estar haciendo fiscalización e investigación. Están totalmente equivocados. La Asamblea Nacional tiene dos funciones vitales: fiscalizar y legislar, cosas que se les pueden hacer de manera simultánea, o en realidad existe conciencia de mantener de impunidad a aquellos que han saqueado al país, aquellos que sometieron a la Asamblea en el periodo del presidente Lazo a la judicialización, como bien lo mencionó la asambleísta Espín hace un momento, cuando fue presidenta de la Asamblea, la señora Guadalupe Llorio, que se conseguía jueces de alquiler de cuarto nivel para oponerse a la acción de la Asamblea. Eso no puede volver a repetirse. Eso ya no puede volver a suceder. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y tiene que respetarse y tiene que caracterizarse por las dos funciones que son de su estricta y absoluta competencia. De modo que hay que fiscalizar. No podemos dejar pasar un gobierno como el de Lazo, que se fue a la mitad de periodo dejando destrozado al país. Y esto no es un tema de venganza, es un tema de justicia. El país está en un nivel tan crítico, tan profundamente arruinado, con un tejido social destrozado, que va a tomar mucho tiempo reconstruirlo, con un nivel de inseguridad en manos del delito transnacional, con un nivel de asesinatos que es absolutamente incontrolable e inédito, que tiene que haber soluciones. Y evidentemente la Asamblea tiene que jugar un rol racional de apoyo para que el Ejecutivo pueda ir superando los problemas que le son de su responsabilidad. Los medios de comunicación corporativos en realidad son actores políticos. Con sus cachiporreros han construido una narrativa de odio que por fortuna vamos mirando como sociedad que se están quedando atrás. La piramidación de mentiras y fake news se van desmoronando y sus peones van perdiendo credibilidad y audiencias. Conocidos trolls han desaparecido, al menos momentáneamente, para la sanidad psicosocial de la sociedad ecuatoriana. Hasta ahí mi introducción. Gracias por la paciencia, estimados amigos. Gracias a usted, doctor. Póngalo a Gustavo también, Jorge, ahí estamos los tres. Bueno, doctor, me gustaría empezar el análisis de esta entrevista, después de su introducción, con lo que hizo el día de ayer la Asamblea Nacional, que no lo pudo censurar al expresidente Guillermo Lazo, sino encontrarlo responsable de peculado político. Esta figura que yo nunca la había escuchado, o responsable político por peculado, esta figura que yo nunca la había escuchado, pero esa es la figura que encontraron para poderlo sancionar. Conversábamos con la asambleísta Sofía Espín y ella me decía que esta sanción es una sanción bastante drástica que le han impuesto al expresidente Guillermo Lazo y que la fiscal tiene que vincularlo e investigar todo lo que ha ocurrido dentro de estas denuncias que hay por el caso Flopec.
Vea, mi querido Jaime Gustavo, a mí me parece que la Asamblea Nacional cumplió con una demanda del 86% de ecuatorianos. El gobierno de Lasso ha tenido el desprecio del 86% de ecuatorianos. La Asamblea cumplió con su objetivo. Razones de su estructura jurídica y de la Constitución le impiden censurar a quien ya no está en el ejercicio de funciones. Pero la sanción que le han impuesto a Lasso es una sanción moral, una sanción moral. Claro, hay gente que no tiene escrúpulos para quienes la sanción moral les resbala, ¿no? No me llamaría la atención que eso sea así, pero los ecuatorianos sí entendemos lo que significa el haberle sancionado con 116 votos, con una gran mayoría, al expresidente Lasso, ¿no es cierto? Es una sanción de carácter política, ¿no es cierto?, con algunos elementos que acusan la posibilidad de peculado. En el caso de Flopec, con esa empresa que tuvieron negocios oscuros manejados por el inefable Hernán Luque de Caro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo y la gente tiene que entender que eso no es perder el tiempo. Si es que nosotros dejamos que se sigan acumulando las impunidades en el país, entonces no vamos a ninguna parte. De modo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Me gustó mucho la claridad de las expresiones del asambleísta Sofía Espín, debo decirle, dio una respuesta absolutamente clara, didáctica, para comprender de lo que se trata. La Asamblea no tiene capacidad jurisdiccional, pero tiene la capacidad de una sanción moral de ese calibre y de remitir los documentos sobre los que sustentan esa sanción a Lasso para que sea tanto la Contraloría la que investigue como la Fiscalía General del Estado, que hemos visto que ha mirado a otro lado, no solo en eso, sino en una serie de juicios en los que presuntamente se le vincula a Lasso, pues no han existido, ¿no? Yo mencioné en mi introducción algunos de ellos, como el caso del Gran Padrino, el caso Encuentro, el caso Danubio, en fin, todos los casos que hasta ahora no hay respuesta, el caso del asesinato de Villavicencio, que fue el que desató una hecatombe. Y permítame aquí hacer una relación, mi estimado Jaime Gustavo. Cuando yo hablo de que posiblemente el presidente Noboa no puso mucha atención al escoger a su binomio, es porque posiblemente ni él estaba seguro que tenía la posibilidad de ganar la presidencia de la República. Y si no hubiese sido por el crimen político infame, ¿no es cierto?, que movió el tablero político de una manera fenomenal, el presidente Noboa muy posiblemente no tenía la menor posibilidad. Entonces, quien él acompañaba en la papeleta podía ser secundario, ¿no? Pero resultó que incorporó a una libertaria que verdaderamente es un tiro al aire y que tiene el presidente aún un problema sumamente serio, que ventilarlo casa adentro, porque es un problema interno de su gobierno, lo cual es lamentable porque no hace otra cosa que afectar a la estabilidad democrática. Ya basta de conspiraciones, ya basta, en la propia casa las conspiraciones. Tendrán que tomar una resolución que sea válida para que pueda resolver el problema a lo interno del presidente Noboa, ¿no? Lo que le queda a Guillermo Lasso, los derechos políticos, eso no le suspenden, ¿verdad? Pero él ha anunciado incluso que va a ser candidato en el 2025, porque dice él que tiene que poner en orden a los políticos zánganos que existen en este país. Y él cree que va a continuar con el trabajo, y él está seguro, de acuerdo a su relato, ¿no?, que va a ganar la presidencia en el 2025. Ya, mi querido Jaime, el señor Lasso es un meme. Eso es el señor Lasso. En sí mismo es un meme. No representa nada ni nadie. Representa haber caotizado al Ecuador, haber llevado a la ruina, haber incrementado la deuda externa a 74.000 millones de dólares y no haber puesto un clavo de obra pública ni de mantenimiento de la infraestructura del Estado. De modo que resulta realmente risible, cuando no condenable, esa supuesta aspiración. Todos son globos de ensayo. Ese señor en sí mismo es un meme y es un globo de ensayo. No, yo no le veo el menor riesgo. Ese partido político no existe. Fue una empresa electoral, Jaime Gustavo. Eso fueron, empresas electorales. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Esa declaración yo creo que no hay ni que tomar en cuenta. Bueno, es mi opinión personal. Gustavo. Gracias, Jaime. Doctor Maximiliano Donoso, buenos días. Permítame no coincidir en algo que usted acaba de decir, porque el señor Lasso
sí representa a ese sector usurero del país que ha abusado de la confianza de los ecuatorianos. También representa a aquellos ingenuos que todavía están esperando que un rico les salve la vida. Entonces, no es tan cierto, a mi criterio, y por eso digo, permítame discrepar un poco, de que él no representa, y a la final ese porcentaje todavía está convencido de que en el 2025 él puede ser una buena opción. Ahora, voy a citar una frase de un premio Nobel de literatura que explica muy bien cómo es esto de la política de aquellos salvadores que a la larga no salvan nada. Él dice, la política es la capacidad de predecir lo que va a suceder mañana, la próxima semana, el próximo mes y el próximo año, y de tener la habilidad luego de explicar por qué no sucedió. Y esto ha ocurrido con Lenín Moreno, con Guillermo Lasso, y esperemos que no ocurra con este gobierno transitorio. Correcto, Gustavo. Y yo debo decirle que coincido con su discrepancia. En efecto, tiene razón. Gracias. En efecto, tiene razón. El señor Lasso a lo que representa es a esa minoría, ¿no es cierto?, neoliberal especulativa, sin ningún escrúpulo para nada, que ha arruinado el país. Tiene toda la razón. Y claro, no son los ingenuos, son los que se beneficiaron del gobierno de Lasso, los que siguen pretendiendo, primero, defenderle, y segundo, intentar generar una corriente de opinión que le permita dar algún oxígeno político, porque es muy capaz de tener el cinismo de intentar presentarse para el 25. ¿No? Es muy posible. En cuanto a la definición del premio Nobel, coincido con usted. Yo la había escuchado refiriéndose con todo respeto a los economistas. Que dicen los economistas son aquellas personas que describen todos los procesos económicos, se pasan la mitad de la vida describiendo los procesos económicos y la otra mitad explicando por qué no sucedieron. Algo parecido en materia política. Es así. En materia política lo que ha vivido el Ecuador es una traición a los principios. Mi querido Gustavo, la democracia sin bienestar de las mayorías es una ficción. Es un acto retórico. Si la democracia tiene que sustentarse en el bienestar de las mayorías. El señor Lasso vació la palabra. Los libertarios vaciaron la palabra en el Ecuador. De ahí que el discurso del presidente de la Asamblea, del ingeniero Kronfle, cuando 2 veces le recordó a Lasso de la necesidad de recuperar la palabra, lo hizo bien. Porque esa gente ha vaciado la palabra. Le vació de sentido a la palabra y a la política. Porque anunciando una cosa han hecho todo lo contrario. Lo que son es unos premios Nobel en el cinismo, ¿no? Piratas sin barco, esos son. A esos hay que sancionarles en las urnas. Y esperemos que este año y medio de transición, ojalá se logre estabilizar al país, superar la crisis de inseguridad, darle un respiro en materia económica y entrar en un proceso electoral para el 25, donde ojalá la democracia pueda consolidarse de manera adecuada. El día de ayer uno de nuestros invitados decía que no se ve mayor reacción de este gobierno y que más bien el presidente actual está en campaña para el 2025. ¿Usted considera que esto es así? Bueno, el presidente lo ha dicho, ¿no? El presidente en los organismos multilaterales les dijo que él quiere ser candidato el 25 y que necesitaba créditos puentes para poder superar la crisis del año y medio. Entonces, no es insólito decir lo que han sostenido en el programa de Ecuador en directo el día de ayer. Más que estar en campaña, a mí lo que me preocupa, mis estimados amigos, es que el presidente resultó electo sin estar convencido de que iba a ser presidente. Eso lo dije hace un rato en la reflexión de mi análisis introductorio. Porque por eso le nombra a esta señora, que es una cometa sin cola, que es un tiro al aire. Y claro, si usted no sabe que no va a ganar las elecciones, no importa a quién le pone de compañero de fórmula o a quién le sugieren, pues. Y ahora estamos enfrentando un problema. Acuérdese que el primer sorprendido con el triunfo fue el propio Daniel Noboa, a quien yo no quito méritos, ni sobre quien quiero emitir ningún juicio de valor. Lo menos que hay que hacer es darle un periodo de oxígeno para ver cómo reacciona. Desde mi punto de vista, el acuerdo parlamentario fue el primer acierto. No se olvide que Lasso,
que tenía listo el primer acuerdo parlamentario en iguales condiciones, sino que en lugar de ADN estaba Creo, traicionó a quienes estuvieron de acuerdo en suscribir ese convenio. Y ve lo que terminó el gobierno de Lazo, ¿no? Ve lo que terminó, habiendo permitido judicializar la Asamblea, porque lo que puso en la Asamblea fue como autoridades al lumpen de la política. Eso es lo que puso en la Asamblea. Y la Asamblea fue judicializada y la Asamblea no podía cumplir adecuadamente sus funciones. Para mí es un acierto, porque no se puede hablar de traición. En la Asamblea Nacional hay que llegar a acuerdos, y usted no puede llegar a acuerdos con 15 grupúsculos nacidos de la noche anterior, por actos que son absolutamente reñidos con la lógica, para tener que negociar sobre cada artículo de cada proyecto de ley. Entonces fue pragmáticamente una respuesta inteligente, que ni de lejos significa que hay un acuerdo para que venga el expresidente Correa. Esas son payasadas de estos perdedores, de estos grupúsculos perdedores que no encuentran justificación a que por fortuna ya fueron excluidos en base a toda su trayectoria de estos últimos 2 o 3 años, periodo en que les sufrimos. Eso sería... Doctor Maximiliano Donoso, usted como exministro de Gobierno, ¿cómo vería la postura del presidente de la República ante la acción de fiscalización de la Asamblea en el caso de la fiscal? Porque el presidente en campaña, inclusive ya como investido como presidente de la República, ha dicho y ha defendido la buena imagen de la señora Diana Salazar, como que no se quiere meter, pero ¿cómo usted ve ahí esa fusión entre el nuevo gobierno y la Asamblea en ese acuerdo para llegar a un juicio político a la fiscal? Verá, yo creo, mi estimado Gustavo, que el juicio político a la fiscal no fue parte del acuerdo. Así lo dijeron públicamente y así lo han sostenido de distintas bancadas. No obstante, a mí me parece que el juicio político a la fiscal general es de imperiosa necesidad, Recordemos el origen, la designación por parte del Trujillato de la señora fiscal. Señora fiscal que adicionalmente tiene el problema de la impericia, pues, que ya es la cosa más impresentable que pudo haber vivido el país. El haber plagiado la tesis de grado, y tener una respuesta y una protección vergonzosa de la Universidad Central sobre ese hecho, y además todo lo que le está debiendo al Ecuador, pues, no ha hecho otra cosa que perseguir a los, entre comillas, enemigos políticos, o a quienes le tutelan y quienes le manejan y quienes le disponen, ordene que tome acciones como fiscal, ¿no? Doctor, discúlpeme interrumpirlo, pero si ADN no está de acuerdo, e inclusive los socialcristianos han manifestado su intención de no apoyar un juicio político a la fiscal, ¿cómo quedaría ese juicio entonces? Mire, yo creo que ese es un tema que tienen que manejarlo casa adentro en la Asamblea. Esa es mi opinión. Yo creo que hay que hacerle un juicio político. Creo que hay más que suficiencia de méritos para llevarle a un juicio político. Y si es que la señora es inocente y demuestra su inocencia, enhorabuena. Pero no tiene por qué ninguna autoridad de control del país pensar que es absolutamente impune frente a la capacidad de fiscalización de la Asamblea. Además, sería importante, si es que se plantea el juicio, si hay las firmas suficientes para plantear el juicio político, todo el proceso legislativo que eso implica, ¿no es cierto? A ver quiénes se alinean por el juicio político o quienes defienden a la fiscal, ¿no? Porque ese sería otro parte de aguas donde se vería objetivamente los lineamientos y los intereses que pueden estar en su defensa, en la defensa de la fiscalía, que a mi juicio le queda debiendo al país muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo creo que el juicio político a la fiscal es algo absolutamente imperativo, ¿no? Hay quienes, y después de esto te doy paso, Jaime, disculpa, hay quienes piensan que esta pugna de poderes entre la fiscal
y la Asamblea, específicamente con el bloque de Revolución Ciudadana, no le va a hacer bien al gobierno como tal. ¿Usted considera que es así? No sé, yo creo que el Ejecutivo, déjeme decirle, el Ejecutivo, a mi juicio, está actuando con prudencia. El Ejecutivo no está interviniendo directamente, lo cual es muy bueno, porque el Ejecutivo tiene su rol. Tiene que dejar que la Asamblea juegue el suyo. Evidentemente hay formas de relacionarse, pero yo he visto lo que se puede ver en los medios en general, que el presidente Noboa es una persona sumamente prudente. Él no arriesga criterios que pueden ser conflictivos. Entonces, yo creo que hay que ver cómo evoluciona el tema, Gustavo. Y yo creo que hay un amplio sector del Ecuador que cree y que demanda la necesidad de que haya un juicio a la fiscal general del Estado. Va, Jaime. Doctor, ¿por qué tanto temor a hacerle el juicio político a la fiscal Diana Salazar? ¿Por qué los socialcristianos toman una postura en que no es necesario el juicio político? Igualmente ADN. ¿Cuál es la papa caliente que existe allí? Qué buena pregunta, don Jaime. Créame que si yo tuviera la respuesta, ya les habría pasado a la Asamblea. Pero la verdad es que, ¿qué les sabrán, no? Esa es una cosa que a uno le surge. ¿Qué les sabrán? Porque si algo se ha consolidado estos últimos 6 años, es una política de chantaje, ¿no? Es una política de toma y daca, es una política que no te toco, pero no me tocas. Lo que llamaba la mafia siciliana, la omertá, que es lo que se está viviendo en casos como el Gran Padrino, etcétera, etcétera. Entonces, yo me temo que habrá de por medio, ¿no? Que habrá de por medio. Porque más bien sería muy sano para el país que se evidencie, ¿no es cierto?, los motivos para llamarle a un juicio político, que se desnuden las consideraciones que hacen posible llevarle a un juicio político, y que la señora fiscal en su justo derecho se defienda objetiva y públicamente respecto de esas acusaciones, y que ahí la Asamblea en pleno tome la mejor decisión para beneficio del país. ¿Cuáles podrían ser los elementos para llevarla a juicio político a la fiscal? Bueno, varios como que ha ignorado un montón de hechos, un montón de asesinatos, un montón de acciones de orden penal que no los ha cumplido, Jaime. No los ha cumplido. Ha guardado silencio respecto, pero ya no silencio. De todo eso. De Ina Papers, Rubén Cherres. De Rubén Cherres, el asesinato de Villavicencio, de Pandora Papers, del encuentro, del caso Danubio. O sea, ¿qué hay de eso? No hay nada. Y todo está en indagación previa, que el secreto, que unas cosas hay que guardar en secreto y otras no. Y muy hábilmente filtran información para causar daño, cuando los perseguidos son aquellos que están en la vertiente distinta a su línea política. Entonces, el caso de la tesis de grado también podría ser una causal. Pero desde luego, pues, pero desde luego. Pero si hay informes evidentes. Pero hay una Corte Constitucional que la protege también. Miren que se comieron a un presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que por intentar nada más, porque nunca se consumó el hecho, lo destituyeron por intentar nada más. ¿Podría destituir esa misma Corte a la Asamblea si le hace juicio político o no? No, eso no. Eso no es por ahí. No se olvide que la Corte Constitucional, Pero, lo que es una Corte sobre asuntos de orden constitucional. En este país todo es posible. Ah, sí, eso sí. Aquí se ha visto, como decía el doctor Andrés F. Córdoba, se ha visto freír granizo, mi estimado Jaime. Claro. En la política del Ecuador, así es. Puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que un juicio político es un modo justamente de transparentar las cosas, transparentar la verdad. No nos olvidemos del origen de la designación de la señora fiscal general. Por eso tiene el mote de la 1020, pues, estimado Jaime. Es una cosa realmente impresentable. Lo de la tesis de grado es una cosa absolutamente impresentable. Que sea la persona que encabeza todo el tema acusatorio en materia penal. Una persona que ha sido puesta en duda. El simple hecho de que le pongan en duda ya es una mancha para poder ejercer
una función Claro. de tanta delicadeza y de tanta responsabilidad social. Doctor, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación dentro de toda la situación que vive el Ecuador, la crisis de inseguridad, la situación política, lo que hacen contra el correísmo, que lo descalifican, que los acusan y que viven con ese relato? ¿Qué papel han jugado los medios? Como un actor político desvergonzado. Ese ha sido el papel de los medios corporativos. Con sus cachiporreros, que ya les conocemos quiénes son, que por fortuna van perdiendo peso, por la verdad, por la evidencia de las circunstancias. Pero el papel que han jugado los medios de comunicación corporativos es absolutamente vergonzoso. Usted se ha fijado que ya la Crónica Roja ha bajado de nivel. Usted se ha fijado como varios medios de comunicación ahora sí están contra el señor Lazo, pues. Ahí hay un periodista sin vergüenza que se dé el lujo de decir que fue amigo de Lazo, pero que él objetivamente le parece que Lazo fue un fracaso. Un tipo que le hemos visto melar de todo gobierno en los espacios de la comunicación pública. Ya se empiezan a desmarcar, pues. Aquí nadie se baja de la camioneta, mi querido Jaime, porque quienes tenemos memoria sabemos cómo han actuado y la sociedad sabe cómo han actuado. De modo que el rol de los medios es un rol terrible, un rol vergonzante, un rol que lo que ha hecho es apoyar, aupar y magnificar una retórica, una narrativa política para desacreditar y para dividir a la sociedad, pues Jaime, la sociedad dividida entre correístas y anticorreístas. O sea, la señora, perdóneme que me pase, la señora vicepresidenta dice que tiene 5 millones de votos. Pues esa señora no votó nadie, pues perdóneme. 5 millones de votos. De 9 candidatos en Cuenca, fue candidata a alcaldesa. De 9 quedó séptima. Sacó 15.000 votos. 15.000 votos, así es. Y siendo Entonces, generoso, démosle un 2%, siendo generoso a nivel nacional. Un 3%. Imagínense, entonces, pero todo es un aparataje montado por los medios. Todo es un aparataje montado. Doctor, estoy con la intriga. ¿Cuáles son esos cachiporreros? Varios, pues, mi querido don Jaime, varios. Unos que se llamaban 4 pelagatos. Hay unos trolls por ahí que andan siempre hablando de cosas. Y los que ya sabemos, ¿no? Que son hechos los independientes, pero que en vez de micrófono lo convirtieron en cuchara, ¿no? Eso es lo que han hecho. Y que los conocemos, pues no es necesario mencionarles, ¿no? Solitos se han ido poniendo en evidencia, ¿no? Y la sociedad ya va entendiendo, pues, don Jaime. Lástima que la mejor escuela sea la experiencia, pero también la más dura, ¿no? Porque nos hace sufrir al país entero los aprendizajes de las mentiras y de las narrativas sesgadas de los medios corporativos de comunicación, ¿no? Como se dice, cuando se descubrió que la información puede tener un valor económico, la verdad dejó de tener importancia. Claro, y algunos se dedican a calificar y a descalificar a las personas, ¿no? Pero totalmente, pues don Jaime, con una solvencia, pero es increíble, yo me río ya para adentro, porque resulta increíble. Nosotros que ya tenemos algunas horas de vuelo, don Jaime, conocemos estos personajes desde hace 20, 25 años, sabemos sus orígenes, ¿no? Muchos de ellos eran unos marxistas irredimibles, y ahora son neoliberales irredimibles, o sea... Palacio hizo un artículo defendiéndolo a Lazo. ¿Quién, perdón? Emilio Palacio hizo un artículo defendiéndolo a Lazo. Pero claro, del señor Emilio Palacio, ¿qué se puede esperar, pues, mi querido Jaime? Y alguien que fue comunista. Ah, vea usted, pues, vea usted. Y que estuvo exilado en Miami, feliz. Pero después regresó a cobrar una fuerte indemnización del Estado porque se la dio Lenín Moreno. Claro, a que vea. Estos son los famosos adalides de la libertad de expresión. No, es una cosa que... Por eso es que cada vez los medios corporativos o los periódicos cierran o los canales bajan de audiencias dramáticamente. Yo siempre digo, ¿no? Muchos medios, porque hay excepciones, ¿no? Son el veneno de la sociedad.
son los que te envenenan, son los que te crean falsos positivos, los que venden linchamiento mediático. Incluso hay una denuncia de un ex candidato a la presidencia que denunciaba a otro que era candidato y que le había ofrecido blindaje mediático. Así es, don Jaime. Yo he visto esa denuncia pública, así es. A que vean, esos son los que reparten escapularios, pues, don Jaime, cuando tienen los armarios llenos de esqueletos, ¿no? Porque están absolutamente ausentes de ética laica y de ética pública. Entonces ellos pretenden conducir la opinión pública, ¿no? Por suerte las redes sociales han entrado a jugar un papel muy importante. También en muchos casos se convierten en depósitos de toda suerte de basura, pero también hay información que circula por las redes, que ayuda a entender contrapuntos, ¿no? Que es un tema importante también. Gustavo. Sí. Jaime y doctor Maximiliano, permítame leer una respuesta que acaba de dar a una radio quiteña el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, que un poco me reafirma esa duda que tengo yo de la posición del gobierno en el caso de que se llegue a dar el juicio a la fiscal. Mire lo que dice el secretario de Comunicación hace pocos momentos en una radio, en FM Mundo en Quito. Yo no creo que haya acuerdo entre ADN, RC y PSC. Lo que existen son conversaciones, dice él. Ya no están hablando de acuerdos, ya se están desmarcando según lo que escucho. El secretario de Comunicación precisa que la descripción más cercana serían treguas. ¿Qué le parece esta nueva postura? Mire, esa declaración a la que usted hace referencia ahorita, la hizo el secretario de Comunicación Izurieta, saliendo de la posesión del presidente Lazo. Cuando un periodista de Teleamazonas le preguntó y le habló de la vieja política, muy hábilmente Izurieta le contestó que no, que eran conversaciones entre las fuerzas políticas, que me parece una salida inteligente, Gustavo, porque él no va a exteriorizar algo que se debe estar conversando, pero que no es acuerdo. Acuérdese lo que yo le dije hace unos minutos. Para mí que no hay acuerdo, no hubo acuerdo, que el juicio a la fiscal no fue parte de un acuerdo. Hay que ser claros. Yo creo que el acuerdo entre la RC5, el Partido Social Cristiano y ADN fue fundamentalmente para estructurar, digamos, el CAL, para estructurar las autoridades de la Asamblea Nacional y definitivamente para avanzar en determinado tipo de leyes que beneficien y ayuden a superar la crisis. Muy posiblemente no hablaron del juicio político. De modo que no se me hace muy contraproducente esta idea. En qué radio lo hacen, ¿no? En F Mundo, que es una radio claramente alineada con el gobierno. Doctor Maximiliano Donoso, ya se están escuchando voces que representan a importantes grupos y colectivos de la sociedad ecuatoriana hablar de reacción por varios aspectos. Si se sigue la persecución, si el gobierno no cumple con lo que promete, y esas manifestaciones se podrían dar el próximo año, es decir, en un mes o quizás en 2 meses, porque ya el país está colapsando en varios temas. Por ejemplo, mire, a la fecha de hoy, a la hora de hoy, muchos servidores públicos no cobran su sueldo, primero. Segundo, la gente pide respuesta ante las tantas denuncias de corrupción, de fallos. Entonces, ¿qué se podría visorar desde su experiencia como ministro de Gobierno? ¿Qué acción debería tomar la actual ministra de Gobierno ante estos anuncios que son un poco peligrosos, ¿no? Escuché algunos movimientos, escuché que me parece que fue el señor Churuchumbi el que manifestó de parte de la CONAIE de posibles movilizaciones si es que seguía la persecución, etcétera, etcétera. Yo creo
Gustavo, que el país tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia, ¿en qué sentido? No se puede, solamente aquí creemos que el presidente sale el lunes, viene el nuevo el miércoles y ya se resolvió todo. Ya se acabó el narcotráfico, ya se acabó la violencia, ya se acabó todo el caos, ya hay plata en las arcas fiscales. Hay que ser más sensatos, hay que tener racionalidad en el tema. Y ahí lo que tiene que ponerse es un diálogo adecuado. Es un diálogo adecuado. Mire, yo no soy ni de lejos experto en materia tributaria, pero entiendo que la reforma que plantea el presidente Noboa a la Asamblea, no es una reforma que soluciona temas de fondo. Se acordará usted, hace no mucho tiempo, el economista Vilma Salgado estuvo con ustedes y hizo un recuento de los problemas de las deudas tributarias. Hay 6.500 millones de dólares en impuestos por cobrar, que le sacaría al país del déficit fiscal. Entonces lo que se necesita es voluntad política, pues. Y siendo más duros, el señor presidente de la República debería velar porque la Corporación Noboa pague aquellos impuestos que tiene confirmados en firme. Esa sería una lección de ética pública, ¿no es cierto?, que le daría una fuerza enorme para exigir al resto de los grupos que posiblemente le apoyan a Noboa en materia de pago de los tributos, en materia de cumplimiento. 1.200 millones deben los patrones al Seguro Social, 800 millones los petroleros, 4.500 millones de impuestos ya en firme y establecidos. Hay que cobrar eso, porque el pueblo no es torpe, el pueblo no es ignorante, el pueblo hay cosas que desconoce, pero el pueblo vive la cotidianidad, vive el desempleo, la pobreza, la marginación, la destrucción del tejido social, la ausencia de empleo, eso vive. Si no se le da soluciones a eso, no se puede esperar menos que una feroz reacción social. Yo creo que el ministro de Gobierno, la ministra de Gobierno, tiene que hacer un trabajo de mucho consenso con los distintos sectores sociales. Pero no esas reuniones que son simplemente de ejercicio lírico, sino plantear, estudiar, analizar y escuchar las demandas del pueblo, mi querido Gustavo. La inseguridad sigue igual, hay que darle ya salir caminos de solución al tema. Y en ese sentido, para ya darle paso a mi compañero y director de Ecuador en Directo, Jaime de la Cruz, esa paciencia de la que usted nos habla debe tener un tiempo, porque, o sea, no podemos hablar, es un gobierno transitorio que va a durar 1 año, 7 meses. Entonces, esa paciencia, ¿qué tiempo debe esperar? Vea, yo diría que por lo menos los 100 días, los 100 días de rigor que se da a un presidente que asume el mando. Por lo menos 100 días, porque no se puede resolver antes. Fíjese usted el estado en que encuentra la caja fiscal. 188 millones de dólares en la caja fiscal, cuando tienen pagos acumulados de 2.200 millones y un déficit de 5.000. Entonces, tampoco hay que pretender, y más allá de la posición ideológica que uno pueda tener, lo que tiene que tener es racionalidad en el análisis. Y fíjese que parte del acuerdo político obedece, me refiero a las bancadas parlamentarias, obedece a esa necesidad de buscarle una salida al Ecuador. No podemos vivir sacándonos los ojos entre los correístas, los anticorreístas, los que sí, los que no. Ya basta. Nada de eso ha solucionado la crisis profunda del Ecuador. Eso lo que ha hecho es ahondar ese sentimiento de odio, de desprecio. Entonces hay que superar. Y me da la impresión a mí de que desde esa perspectiva Noboa puede jugar un rol importante en superar esos viejos atavismos que se sembraron desde hace 6 años en el Ecuador, con un odio irracional y que no nos ha llevado a ninguna solución, todo lo contrario. Doctor, finalmente, usted como ex ministro de Gobierno, en este momento de inseguridad que vive el país, el presidente de la República tomó la decisión de fusionar el Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. La ministra Mónica Palencia va a manejar los 2 ministerios, pero ha puesto un subsecretario.
¿Usted cree que puede ser que tiene el mismo rol, el mismo protagonismo, esa cartera de Estado que casi que termina siendo del Ministerio de Gobierno? Vea, mi querido Jaime, cuando yo fui subsecretario general de Gobierno y varias veces encargado del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional era parte del Ministerio de Gobierno. Era el Ministerio de Gobierno, municipalidades, cultos y policía. Era una cartera enorme. Entonces, a mí me parece que la policía tiene que estar bajo la égida del Ministerio de la Política, pues. En materia de orden operativo está muy bien que se ponga viceministros para que ellos estén en la parte operativa y un subsecretario general. El subsecretario general de Gobierno manejaba su relación con la policía, no era el ministro directamente. Entonces a mí me parece que son medidas adecuadas. Por ejemplo, hizo una declaración recién, me parece que uno de los viceministros, que dijo no vamos a publicar el plan de seguridad. Me parece que es lógico, pues si usted publica el plan de seguridad, la delincuencia transnacional organizada, que lo último que le falta es comprar aviones F-15 y tanques como los que están usando los israelitas en Gaza, para que nos den palo. Me parece lógico. Hay cosas que no se pueden publicitar. Ojalá actúen rápido. Ojalá el Consejo de Seguridad Pública y del Estado se haya reunido, hayan establecido parámetros y matrices claras, y ojalá la nueva ministra tenga la sensatez, la capacidad, la paciencia y la inteligencia de articular adecuadamente el ejercicio del Ministerio de Gobierno y el funcionamiento de la policía. Doctor, queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias, Jaime y Gustavo. Disculpen la gripe y la tos, estoy saliendo de un problema bronquial un poco serio. No se preocupe. Muchas gracias. Que se Saludos mejore. siempre. Que se mejore, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Maximiliano Donoso, exministro de Gobierno, conversando con Ecuador en directo.